A esta hora saludo a todas las personas del Centro Misionero Bethesda Doradal. Dios les bendiga. Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver el tema. Aleluya. Vamos a ver el tema. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Y vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a leer del verso 13 al 25. Romanos capítulo 4, del verso número 13 al verso número 25. Aleluya. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, en la presencia del Espíritu Santo. Del verso 13 en adelante dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a el Dios vivo, plenamente convencido de que era también poderoso para hacerlo todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Aleluya. Entonces vemos algo, y que Dios mismo es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Hace lo imposible, lo hace posible. Amén. Dios es el único capaz de hacerlo imposible. Amén. ¿Quién es el único capaz de hacerlo imposible? Las cosas imposibles, solamente nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vemos que la fe de Abraham, que Dios cumpliría su promesa, estaba basada en la confianza del poder divino. ¿Y en qué debe estar basada también nuestra confianza? En la confianza del poder divino. Nuestra fe debe estar basada únicamente en él, que es algo sobrenatural. No son cosas humanas, sino cosas sobrenaturales. Amén. Vemos claramente cómo Dios le da la resurrección, digamos, al organismo,
al sistema reproductor de Abraham. Tenía 100 años, 100 años, cuando Dios le da la promesa que va a ser padre de muchas gentes, dice. Pero él creyó, iba a ser padre de multitudes, pero ya con 100 años. Pero Dios sí hace una intervención sobrenatural y le da vida al organismo de Abraham, lo fortalece, digamos, lo repotenció, lo dejó como nuevo. Recuerdo que después de que muere Sara, Abraham vuelve y se casa y tiene más hijos. O sea, es algo sobrenatural cuando Dios hace algo, mejor dicho, lo hace perfecto. Él es el único que hace las cosas perfectas, el Dios Todopoderoso. Vemos también que la matriz de Sara, ¿cuántos años tenía? Dice la Biblia que tenía 90 años. 90 años. Dice que la esterilidad de Sara, o sea que era estéril, ya a los 90 años ya era estéril. Pero hay algo muy importante, que para Dios no hay nada imposible. Las cosas que para nosotros son imposibles, para Dios sí son posibles. Amén. Para Él no hay nada imposible. Dios le dio un organismo nuevo a Abraham, a Sara. Y así como Abraham tenía totalmente su confianza puesta en Dios, es que nosotros tenemos que empeñarnos a colocar nuestra confianza directamente en el Creador de los cielos y de la tierra y en sus promesas. Amén. Abraham se mantuvo firme en esa fe sin dudar jamás. ¿Cuándo dudó? Nunca. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. No dudar a las promesas que Dios nos da. Amén. Porque de nada sirve que Dios nos dé tantas cantidades de promesas de diferente índole, promesas de bendición económica, financiera, promesas de sanidad, de restauración, promesas de liberación, promesas de sanidad, bueno, de muchas cosas, y nosotros no creer. Entonces, pues no ocurre nada, no ocurre nada. Y él creyó firmemente que Dios da vida a los muertos, que Dios es el único que llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Es muy diferente decir, yo declaro, yo digo, yo esto, yo aquello, lo otro. No, lo que tenemos que declarar siempre es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Él la respalda. Y por encima de lo que sea la palabra de Dios, se cumple. Es algo infalible, no tiene variación siempre. Se va a cumplir. También vemos cómo Abraham se fortalecía dándole gloria al Dios viviente, dice, y se fortalecía dando la gloria al Dios vivo en el verso número 20. Y nosotros tenemos que estar siempre dándole la gloria al Dios viviente. Es algo muy importante porque todos tenemos situaciones adversas, situaciones críticas, difíciles de diferente área. Puede pasar las personas por diferentes tribulaciones. Pero ahí es lo más importante, no ponernos a mirar la situación, no ponernos a mirar las tribulaciones, la lucha, la prueba, sino fortalecernos dándole la gloria al Dios viviente, creyendo que Él ha prometido y que Él lo hará. Amén. ¿Por qué? Porque es que el Dios que nosotros tenemos no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios todopoderoso. Lo que Él dice, Él lo hace. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Entonces, cuando le damos la gloria a Dios, no interesa en la situación que se encuentra, es cuando nos estamos fortaleciendo en la fe. Aleluya. Entonces, no miramos las circunstancias, miramos que las promesas que Él nos da cada día. Él nos ha dado muchas promesas. Aleluya. Miremos allá en Génesis capítulo 17, donde Él le da en las promesas a Abraham. Génesis capítulo 17, leemos un poquito. Génesis 17 dice, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí,
mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente y no se llamará más un nombre Abraham, sino serás un nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Y te multiplicaré en gran manera y te haré naciones grandes de ti, reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perfecto para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que vives, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardará mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Ahí es donde está cómo Dios hace. Dios, recuerde, Dios hace pacto con Abraham, no Abraham con Dios, no. El ser humano no está en capacidad de hacer pacto con un Dios tan infinitamente soberano. Es Dios el que hace pacto con el ser humano. Y entonces vemos cómo le promete y dice que tenía 99 años. 99 años. Le dice: vas a ser padre de multitudes, padre de muchedumbres, una cantidad de cosas que le promete ahí. Pero vemos ya en el capítulo 18 de Génesis cuando ya viene el hijo de la promesa. Cuando en el tiempo de Dios, Dios le dio ¿a quién? Dios le dio a Isaac. Entonces vemos que para el único que es capaz de hacer todas las cosas que son imposibles para nosotros es Dios. Amén. El médico le puede decir: mire, ya tiene que, se va para la casa porque está con cáncer, está en la última etapa y ya no hay nada que hacer, vaya y espere que se muera, le queda tanto tiempo de vida. Pero el único que tiene la última palabra es Dios. Yo he visto a Dios cómo levanta personas enfermas de cáncer que están en su última etapa. Los he visto cómo lo levanta, enfermos de cáncer, enfermos de SIDA, también los he visto cómo Dios los levanta, los restaura, que Dios ha permitido orar por ellos. Él es el que hace todas las cosas que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Tenemos verdaderamente que creerle porque Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Y nosotros como creyentes caminamos es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Estar totalmente seguros de que las cosas que nosotros no vemos van a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Amén. Miramos en Jeremías capítulo 32, verso 27. Profeta Jeremías, capítulo 32, el verso número 27. Jeremías 32, verso 27. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él es el Dios de ¿qué? De todo ser viviente. Para Él no hay nada difícil. Para Él no hay nada imposible. Dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Él es el Dios de ¿qué? De toda carne, de todo ser humano. Para Él no hay nada difícil. Mire, cuando llegaba Pedro y Juan y había un paralítico en la entrada de la iglesia, y Pedro se queda viéndolo y dice: mira, nos dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le coge y lo toma de la mano y se levanta ese paralítico. ¿Lo hace quién? Dios. Y toda la gente aterrada: ay, mire ese paralítico. Y era de nacimiento, tenía 38 años en esa situación ahí paralítico, pidiendo limosna. Y Dios llega y lo levanta. Para Él no hay nada difícil. Para Él no hay nada imposible. Jeremías capítulo 32, verso 17. Leamos Jeremías capítulo 32, verso 17. Dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con brazo extendido. Y no hay nada que sea difícil para ti. Lo difícil es para la mente humana.
que las personas dicen, no, pero es que esto es imposible que Dios haga esto, es imposible que aquello, imposible que lo otro. Pero para Dios no. Dios puede proveerle. Estos días llevé un mercado a un lugar y entonces después me dijeron, ¿y usted cómo sabía que nosotros no teníamos aceite? Me dijeron las personas. Yo no sabía, pero Dios sí lo sabía. Entre el mercado, llevé 2 frascos grandísimos de aceite, 2 frascos dentro del mercado. Y me decían, ¿cómo sabía que no teníamos? Yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Él hace las cosas imposibles, las hace posibles. Él es tan poderoso que nos puede sorprender. Amén. Aún con cosas que ni siquiera nosotros le hayamos pedido. Dios lo puede hacer. Amén. Leamos el Evangelio según Lucas, capítulo 1, verso número 37. Evangelio según Lucas, capítulo 1, el verso 37. Dice la palabra del Señor. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, dice en Lucas capítulo 1, verso número 37. Cuando el Señor manda al ángel y le dice a María, vas a tener un hijo, se llamará por nombre Emmanuel, le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y también la parienta de María, que se llamaba Elizabeth, dice, ella también ha concedido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. La que llamaban estéril. Por allá en algún pueblo de Luraba, en Antioquia, Dios me permitió orar por una familia. Habían varias muchachas, hijas de una misma, de papá y misma mamá, todas estériles. Y oré, y hace poquito ya empezaron a tener hijos. Ya empezaron a tener hijos. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. He visto también que hay en las fincas, en el campo, he visto también animales que son estériles y uno ora por ellos y empiezan a reproducirse. Los unge y todo. Es que el poder de Dios es ilimitado, ilimitado, ilimitado. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que actuaron creyéndole a Dios que Él puede hacer las cosas imposibles que sean posibles. Amén. Miremos por lo menos en Josué capítulo número 10 del verso 12 al 14. Josué del verso 10 del 12 al 14. Josué capítulo 10, leemos del verso 12 al 14. Dice la palabra del Señor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de 2 israelitas. Josué capítulo 10, verso 12 dice. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Miren ese acto de fe tan grande. Josué estaba peleando en aquella época contra 5 reyes, estaba peleando contra una cantidad de ejército, pero él necesitaba vencer, porque Dios nos ha llamado a nosotros ¿a qué? A vencer. Dios no nos ha llamado a estar en derrota, no, Dios nos ha llamado a estar en victoria, a vencer, a ser cabeza y no cola, estar arriba y nunca debajo. Entonces vemos que Josué estaba en una guerra muy terrible y hace un acto de fe. ¿Qué hace Josué? Levanta la mano y dice, sol, le habla al sol. Usted sería capaz de hablarle hoy en día, sol, detente, acá en Doradal o en el lugar donde esté. Y tú, luna, se detienes allá donde está quietito y que le obedezca, pero sobre todo
creer con su corazón que Dios le va a escuchar su voz, le va a atender y le va a dar una respuesta a favor suyo? Que se detenga el sol al mediodía, a las 12 del día, se detiene el sol ahí quieto, alumbra todo como si fuera el mediodía, todo el resto de tarde. Esos actos de fe, creyéndole al Dios viviente. Y dice, se detiene el sol y el sol se detuvo. O sea, llamar las cosas que no son como si fuera, es eso. Porque Dios lo hace. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Amén. Vemos ejemplo como cuando David iba a derrotar a Goliat en 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, cuando David va a derrotar a Goliat. Mire que hasta los hermanos se le pusieron, no, ¿usted qué hace aquí? En 1 Samuel capítulo 17. ¿Usted qué hace aquí? Váyase allá otra vez a cuidar sus ovejas. Y él le dice al rey Saúl, y finalmente pues el rey Saúl acepta, dice, bueno, pero entonces colóquese el uniforme, colóquese la malla, colóquese esto, tome esta espada. Y dijo, no, yo no puedo andar con eso. Él no tenía la confianza, David no tenía la confianza para derrotar a Goliat, no tenía la confianza en su propia fuerza, en su propio pensamiento. No, él tenía la confianza directamente en que Dios lo podía hacer, que Dios le iba a dar esa fuerza, esa capacidad. Él decía, si yo puedo matar a un león, si yo puedo matar a un oso, ese gigante también será como uno de ellos. Y le habla tan claramente, le dice en el capítulo 17, verso 45, por ejemplo, le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo que le dijo, así ocurrió. Dice, yo le voy a cortar la cabeza. Y David era un jovencito que no tenía espada, no tenía arma ni nada. Y el otro era un gigante, de la raza de los gigantes de los filisteos que existían en aquella época todavía, que medía más de 3,5 metros. Y era un guerrero desde toda su vida, era guerrero y era gigante. Y le dice, yo lo voy a matar, le voy a mochar la cabeza. Y lo que le habló, Dios respalda a David, cogió con una piedra, una honda y lo clava en la frente, cae con la cara hacia abajo, cae el gigante. Y luego David pega carrera muy rápidamente, le saca la espada de ese gigante, con la misma espada del gigante le corta la cabeza. Son actos de fe, son actos de creer que no importa el gigante que sea, el problema tan gigante que usted tenga, usted debe entender que Dios está contigo y que nos da la victoria, nos da la fuerza, nos da la posibilidad de salir adelante, de vencer y de triunfar. Amén. Pero hay que creer, hay que tener esa confianza plena en el Dios viviente. Mire, el Señor nos está hablando hoy de fe, porque es que la gente se desanima porque tal cosa, porque tal otro, en fin. No, uno no puede desanimarse por cualquier situación adversa que venga. Nada. Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando el Señor Jesús va a resucitar ¿a quién? A Lázaro. Cuando Él va a resucitar a Lázaro, leemos el verso 4, dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces le dicen, mire, el Lázaro está muy enfermo, esto, aquello. Después le dicen, Lázaro se murió y él estaba tranquilo. Sabía que Dios se iba a glorificar ahí. Él sabía lo que Dios iba a hacer. Él lo sabía muy claro. Eso es la confianza. Miramos la confianza del Señor Jesucristo en el Padre Eterno. En el Padre Eterno. En el capítulo 11, en el verso
En el verso número 41 dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire la confianza. Ya el Señor Jesús había orado y dice, gracias porque usted me ha escuchado. Y dice en el verso 42, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por la causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo lo sabía claramente. Vamos a resucitar a Lázaro. Y no, está muerto, y la gente se burla. La misma que estaba ahí, Marta, le decía, no, Señor, es que huele mucho. Ya hace 4 días que está ahí, el olor está muy fétido, y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces es cuestión de creer, y cuando le dice, Lázaro, ven fuera. No es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Él es la resurrección, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto espiritualmente, Él lo resucita, amén. Y vemos cualquier cantidad de actos de fe aquí en la Biblia. Miremos cuando por lo menos en Primera de Reyes capítulo 17, en Primera de Reyes capítulo 17, le dice el profeta, Elías, dice dice que no lloverá sino por mi palabra. Y así fue, dice, no lloverá sino por mi palabra. ¿Cuánto tiempo duró que no llovió? 3 años y medio. Y después, ¿qué pasó? Oró y Dios envió la lluvia y la tierra produjo su fruto. Pues el poder de la palabra, creyendo que el Dios viviente nos oye, nos respalda y que las cosas ocurren. Amén. Las cosas ocurren. Y así fue cuando en Segunda de Reyes capítulo 4, vemos en Segunda de Reyes capítulo 4, del verso 1 al 7, cuando el profeta Eliseo, Segunda de Reyes 4, del verso 1 al 7, ¿cómo vemos ahí? Cuando el profeta Eliseo le dice a una viuda y le da la orden, vaya, enciérrate y llena todos las vasijas, recipientes que pidió, llénalas de aceite. Y ella tenía solamente un poquito de aceite, y con un poquito de aceite llenó multitudes de recipientes de aceite, o sea, envases, muchos envases. Empezó a multiplicarse el aceite. ¿Pero por qué? Porque el profeta Elías creyó y Dios le respaldó eso. Entonces es muy, pero muy importante tener en claro eso, que Dios siempre va a respaldar la fe suya, va a respaldar lo que nosotros creamos. Él lo respalda si nosotros lo creemos. Si no lo creen, pues no pasa nada. Si no lo creen, no pasa nada. Eliseo le dice con toda seguridad, enciérrese allá y échele aceite a todas las recipientes, a todas las vasijas vacías, y todas las llenó. Y con eso vendió lo que vendió y pagó todo lo que debía. Y antes le quedó, digo, y con lo que queda, viva, le quedó plata de eso. Esas cosas sobrenaturales. Solo Dios lo puede hacer. Miramos también ejemplos, actos de fe, como cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 14, el Evangelio según Mateo capítulo 14, con 5 panes y 2 peces, tenía 5 panes y 2 peces. Y llegan más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y los manda a sentar, dices, que todos se sienten, vamos a darle de comer. Y los apóstoles todos preocupados, ay, pero solamente hay 5 panes y 2 peces. Y cuando los manda a sentar empieza a repartirle, a todos comieron, 5 panes, 2 peces, se multiplicó todo.
¿Por qué? Porque se cree que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Dios lo hace verdaderamente. Él hace cosas sobrenaturales, amén. Él hace cosas grandiosas, Él hace cosas maravillosas. Pero tenemos que creerle. Si no le creemos, pues no pasa nada. No pasa nada. Como conclusión, nosotros tenemos que tener algo muy claro, que Dios mismo llama a las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo, llamar las cosas que no son como si fuesen. Así vea toda la situación contraria. Se tiene que declarar que las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar, que Dios nos da la victoria, que vamos a crecer, que vamos a aumentar, que vamos a mejorar cada día, que Dios nos va a bendecir, que van a fluir los recursos donde usted no los vea. Dios hace lo que podemos hacer. Recordemos que el justo por la fe que vivirá. Nosotros hemos sido justificados y vamos a vivir por fe. Si hay duda, si hay incredulidad, no hay nada. Pero si tenemos la fe, Dios lo hace. Hoy es el día que saques de tu vida la duda. Hoy es el día en que saques de tu vida la incredulidad. Supliquémosle a Dios que aumente esa medida de fe. Supliquémosle que nos dé el don de la fe. La Biblia dice, pedid, se os dará. Entonces yo le invito a que cierre la Biblia, dígale: Señor, te doy gracias y te pido que me perdones si en mi vida ha habido duda, si en mi vida ha habido incredulidad, si me he puesto a mirar las circunstancias, si me he puesto a mirar las situaciones y no he confiado en tus promesas y no he confiado en tu palabra. Dígale: Señor, te pido que te glorifiques en mi vida. Dios de Israel obra. Dios de Israel actúa. Dígale: Señor, perdóname por toda la duda. Dígaselo. Dígale: perdóname por toda la incredulidad que hay en mi corazón. Porque si hay dureza en mi corazón, también perdona, oh Dios. Perdona, Señor, porque yo miro a las circunstancias, miro a los seres humanos, pero no veo a las promesas, no confío en las promesas que tú me has dado. Señor, perdónanos. Hoy es el día que tomamos la decisión de renunciar a la duda, de renunciar a la incredulidad y de aferrarnos a la fe. Señor, te pedimos en esta hora que aumente la medida de fe. Dígale: Señor, aumenta en mi vida la medida de fe. Aumenta la medida de fe. Dígale: Señor, yo te pido que me concedas el don de la fe. Hay un don que se llama el don de la fe. Dígale: Señor, dame ese don de la fe. Y con la fe, oh Santo, todo lo podré. Con la fe todo lo lograré. Con la fe haré mover montes, haré mover montañas. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijera a ese monte: quítate de aquí y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dijere será hecho. Dígale: Señor, hoy tú me aumentas la medida de la fe y me das el don de la fe como tal. Dígale: Señor, dame ese don de la fe, oh Padre, bueno, para caminar por fe y no por vista. Yo no puedo caminar de acuerdo a lo que yo vea, a lo que mis ojos humanos vean. No. Yo tengo que caminar es por lo que yo creo, porque le creo a las promesas grandes, poderosas y maravillosas que Dios me ha dado. Señor, te bendigo. Dios de Israel, te alabo, te glorifico y te exalto. Señor, te doy la gloria. La duda la echo fuera, la incredulidad la echo fuera. Ahora el escepticismo se va fuera. Ahora toda superstición se va fuera por el poder de la palabra. Que sea bienvenida la fe, bienvenida la gloria de Dios, bienvenido el poder de Jehová, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo también tengo que aprender, oh Santo Israel, a caminar por fe, a andar por fe, porque el justo por la fe vivirá. Dios del cielo, glorifícate. Dios del cielo, obra.
Dios del cielo, actúa. Señor, te pido que te manifiestes con tu poder. Dígale, Señor, llena mi vida de tu fe, lléname de tu gracia, úngeme con tu poder, úngeme con tu presencia maravillosa, dame esa fe. Mire, Señor, así como Abraham tenía 100 años, pero él no le interesó, no se puso a mirar su cuerpo, que ya estaba como muerto, que ya no actuaba como un hombre para poder engendrar a un hijo, sino que se puso a mirar en las promesas y a creer en la promesa que Dios lo había dado, le había dado, creyendo que si Dios lo dijo, Él es fiel para cumplir a sus promesas, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. Dios, gracias, te alabamos, oh Dios, te honramos. Gracias, Señor, gracias porque Abraham creyó y esa fe le fue contada por justicia, tanto que Abraham es llamado amigo de Dios. Dígale, Señor, yo quiero tener esa fe, así como Abraham, esa fe como el Señor Jesucristo que resucitó a Lázaro, que camina sobre las aguas, que camina sobre los problemas, que crea ojos nuevos, crea órganos nuevos, hace cosas grandes, hace cosas sobrenaturales, hace cosas grandiosas y poderosas. El Dios viviente lo hace. Dígale, Señor, ayúdame, Señor, a llamar las cosas que no son como si fuesen, y te doy gracias, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, bendigo tu nombre, alabo tu santo nombre y te glorifico. Toda la gloria y la honra para ti, aleluya. Bendigo a todas las personas que me ven a través de las redes sociales, sean bendecidos por el poder del nombre de Jesucristo, que sean llenos de la fe que el Señor nos da en el nombre de Cristo Jesús, aleluya.